Sí. Son las 6:30 a.m. La otra decisión de la Corte Constitucional es que declaró la incompetencia, le quitó la competencia al Consejo Nacional Electoral para efectos del presidente Gustavo Petro. Dice la Corte, en una decisión que fue 5-4, que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar, le da al presidente Petro lo que se considera era la batalla del presidente Petro, que pone la tutela, el fuero integral. Es decir, el fuero no opera solamente para temas de carácter penal, como era la tradición, sino que el presidente no puede ser tocado ni siquiera en la investigación de la campaña, con lo bueno y malo. Me parece que es bueno, Felipe, que el presidente Petro gane un round, que él dice que la justicia solo toma decisiones en su contra. Aquí es un round ganado claramente por el presidente Gustavo Petro. Sí, no, la verdad, lo habíamos aquí hablado en varias oportunidades, Néstor, lo del fuero integral del presidente. Hay que hacer la claridad de que solo la providencia ayer de lo que conocemos, pues, de la Corte Constitucional. Sí, es el comunicado, el flash informativo que llaman ahora. El flash informativo, sí, es solo para el presidente, pero hay que hacer la claridad de que el proceso contra la campaña sigue. Los administradores de la campaña continúa. ¿Sabe por qué me parece una buena noticia, Felipe? Porque al presidente Petro se le acaba la cantaleta de que le quieren dar un golpe blando, que decía esto: me quieren tumbar desde el Consejo Electoral. Falla en su favor la Corte Constitucional y en consecuencia el proceso irá a la inocua, a la desprestigiada Comisión de Acusación, en donde por supuesto dormirá el sueño de los justos. La campaña, ROA, la tesorera, los auditores seguirán investigados por el Consejo Nacional Electoral. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro tuvo una victoria en la Corte Constitucional tras ganar una tutela sobre el futuro de la investigación en su contra por la presunta violación de topes electorales en su campaña que lo llevó a la Casa de Nariño en 2022. La Corte Constitucional decidió que el Consejo Nacional Electoral no puede investigar al presidente Petro por esas supuestas irregularidades en la financiación de su campaña y por eso le dio 5 días al CNE para que envíe el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La ponencia del exsecretario jurídico del presidente Petro y ahora magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, propuso quitarle al CNE la competencia de investigar administrativamente al entonces candidato Gustavo Petro por haber presuntamente gastado 5.000 millones de pesos adicionales al tope permitido en su campaña. El debate en la sala plena fue reñido, pues en esta decisión 5 magistrados votaron a favor de la tutela del presidente Petro. Se trata del ponente Vladimir Fernández, Natalia Ángel, Juan Carlos Cortés, Miguel Efraín Polo y Carolina Ramírez, quien reemplaza temporalmente a Cristina Pardo hasta que Héctor Carvajal se posesione como magistrado de la Corte, y en contra votaron el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, José Fernando Reyes, Paola Meneses y la recién posesionada Lina Marcela Escobar. En un corto mensaje, el presidente Petro celebró la decisión de la Corte, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo lo siguiente, abro comillas: la Corte Constitucional acaba de reconocer el fuero presidencial al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones, cierro comillas. Esta decisión le valió críticas a la Corte. Por ejemplo, la senadora de la oposición, Paloma Valencia, aseguró que todo lo que llega a la Comisión de Acusación queda sepultado. Esto abre un nuevo precedente para Colombia, y es que ninguna campaña que haya sido ganadora podrá ser investigada, porque todos sabemos que todo lo que llega a la Comisión de Acusaciones simplemente queda sepultado para siempre. Creo que es muy grave que la Constitución prevea que en la sanción a quien viole los topes de campaña es la pérdida del cargo, y que en Colombia sea imposible hacerle un arqueo a las finanzas de quien es elegido presidente. Desde el partido de gobierno, el representante por el pacto histórico, Alejandro Toro, dijo que el Consejo Nacional Electoral no puede ser un tribunal en contra de los gobiernos. El presidente Petro tenía razón y la Corte Constitucional lo acaba de ratificar. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, no puede ser un tribunal contra los gobiernos y tomar decisiones políticas que afecten al presidente. La única entidad que puede investigar al presidente por su fuero es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El abogado constitucionalista Germán Calderón España explicó que las investigaciones de otras personas que no tienen fuero continúan siendo competencia del CNE. En cuanto a las investigaciones de otras personas que no tienen fuero constitucional ni legal, continuará con la investigación y debe proferir una decisión sancionatoria o una decisión que absuelve a los encartados de acuerdo al acervo probatorio que se haya recaudado y a la valoración del mismo. El mismo
mismo Consejo Nacional Electoral anunció que seguirá adelante con la investigación y proceso sancionatorio en contra de los demás integrantes de la campaña Petro Presidente 2022, como el exgerente y hoy presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, la tesorera Auditores y a los partidos a Colombia Humana y Unión Patriótica. Sergio Barbosa, Blue Radio.